En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Muy buenas tardes para todos. De antemano agradecerles por asistir el día de hoy. Solicitamos a todos los participantes por favor mantener su micrófono apagado y cámaras desactivadas. El día de hoy les traemos el webinar Narrativas Transmedias en la Cárcel, Historia Colectiva desde Contextos Inesperados. En este webinar revisaremos el diseño estratégico para la elaboración del documental transmedia El Feriante, que recibió el premio a Mejor Serie Web Documental en el Festival de Series Web de Medellín del año 2018 y de la trilogía Transmedia de Ficción Contala como quieras, que se encuentra en proceso de realización. Nuestro invitado especial el día de hoy es el señor Patricio Irizarry, licenciado, guionista, director, productor de distintos proyectos transmedia, quien además de estar en el frente en anteriores proyectos, será uno de los tutores de la especialización en estrategias de comunicación transmedia de la Universidad Autónoma de Occidente. Damos paso al conferencista Patricio Irizarry. Conferencista, la sala es toda suya. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Primero que nada, agradecer muchísimo la invitación que me han hecho a participar en esta instancia abierta, participativa para todos, en especial a Ismael, en carácter de organizador, y a la universidad en general, a todo el equipo. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo algunas experiencias de lo que estamos haciendo aquí en Rosario en los últimos años, en el marco de lo que el presentador bien definía, producciones transmedia que tienen que ver con entornos carcelarios, con algunos espacios que nosotros habitamos y participamos cotidianamente aquí en Rosario, en procura de transformarlos o de cambiar algunas de las condiciones que ahí subyacen. Así que para mí es un honor que pueda hoy estar aquí mostrándoles qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo sobre todo. Vamos a dar paso a la presentación. Bien, nosotros con Ismael estuvimos elaborando ahí el perfil de este webinar, que podríamos... bien, Ismael, perfecto, quedo ahí atento, cualquier cosa me interrumpes. Sobre la modalidad que estuvimos acordando antes de empezar, vamos a presentar en este webinar dos experiencias, dos casos, dos estudios de casos de narrativa transmedia. Uno que tiene que ver con la no ficción, un documental transmedia que se llama El Feriante, que hicimos en el año 2017 aquí en Rosario, y otra experiencia que está en este momento en la cocina, digamos, que está en el horno, un poco atrasada por las condiciones que nos envuelven a todos, aquí en Argentina, en Colombia y en todo el mundo, que es esta pandemia, pero que ha podido avanzar y que hemos estado ocupados dentro de las posibilidades de la virtualidad en desarrollar algunas de las instancias que contempla Contala como quieras, que es una trilogía transmedia de ficción, un policial, digamos, transmedia, podríamos definir, y que también involucra procesos de creación en talleres carcelarios, particularmente en la unidad 3 de aquí de Rosario. Por lo tanto, aquí vamos a hablar rápidamente de narrativa transmedia como un lenguaje que configura nuevas dimensiones, principios y condiciones para la producción, distribución y consumo de contenido, y vamos a poner énfasis en cómo podemos aprovechar estas nuevas condiciones de producción, distribución y consumo en entornos complejos como la cárcel y los espacios que podemos tener allí para desarrollar este tipo de narrativas. Bien, me parece que es evidente que tendríamos que empezar por hacer una definición de las narrativas transmedia. Es un concepto que hace muchos años que venimos estudiando y ensayando en producciones, pero que continuamente se va resignificando al calor de los cambios y las transformaciones que se están produciendo en la ecología de medios constantemente.
destacamos dentro de esa ecología procesos como la convergencia, que abarca distintas esferas tanto de los contenidos como de las plataformas, como de las regulaciones, como de los perfiles profesionales. La convergencia caracterizada por... tengo una ventana emergente, cualquier cosa me dice. Caracterizada por, digamos, algunas dimensiones que tienen que ver con cómo la existencia de Internet y las nuevas plataformas y dispositivos digitales que vuelven estos entornos completamente participativos, estamos hablando de una ecología completamente presente y compuesta por usuarios de medios que son activos, que han dejado de ser simplemente públicos pasivos, receptores de información, y nos hemos convertido en usuarios prosumidores, ¿no? Consumimos contenido, pero al mismo tiempo lo producimos aprovechando un enorme abanico de plataformas, aplicaciones y entornos de mediatización, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer una definición rápida, las narrativas transmedia son relatos que se desarrollan a través de múltiples plataformas mediáticas y donde cada nuevo elemento en la estructura narrativa hace una contribución específica y valiosa a la totalidad de ese universo narrativo. Y si podríamos agregar una oración más, podríamos pensar también que las narrativas transmedia también contemplan la posibilidad de que los públicos, de que los usuarios prosumidores formen parte de ese universo, creando contenido, transformándolo, poniendo en disputa el dominio del canon, desafiando las decisiones del rumbo narrativo que puede llevar una historia a partir de la amplia y la capacidad que tienen estos usuarios de organizarse y hacerse sentir dentro de estas plataformas. Un segundo. Bien. Nosotros en los últimos 10 años veníamos caracterizando la ecología de medios y seguramente recordarán quienes vienen ya desde hace varios años estudiando la comunicación, que las primeras conceptualizaciones, las primeras investigaciones las ocupábamos allá por principios de los 2000, la primera década de este siglo, hablando de multimedia, ¿no? La idea de lo multimedial como la posibilidad de narrar historias utilizando distintos lenguajes, pero siempre dentro de un mismo entorno, ¿no? Siempre del entorno digital, que parecía, por aquel entonces, un entorno predominante que dejaba atrás los medios analógicos, ¿no? Pasamos luego a pensar la idea del cross-media como una posibilidad narrativa que va atravesando distintos medios, pero que, en definitiva, proponía la adaptación como uno de sus rasgos particulares y al mismo tiempo la necesidad de que el usuario consuma todas las plataformas que contemplaba esa narrativa transmedia para poder entender el todo, ¿no? Y después aparecieron las primeras definiciones de transmedia, principalmente a través de Henry Jenkins, que fue quien de alguna manera vino a determinar una consigna, un significado, una definición a la idea de transmedia, si bien tiene estudios previos, la empezamos a optar de la manera en la cual la venimos caracterizando, ¿no? Un universo narrativo, ya no una sola historia, sino un universo narrativo que contempla distintos mundos, distintos elementos dentro de esa trama que está planteada como un universo, muchos formatos narrativos, muchos lenguajes, el video, el audio, incluso lenguajes interactivos y demás, y muchos canales, ¿no? Muchas plataformas por las cuales podemos expandir ese universo y generar de alguna manera remisiones entre todos esos mundos. Si hablamos de transmedia, es necesario que tengamos en cuenta que transmedia no solamente se hace a través de medios digitales, o se produce o se procesa, sino que también aprovecha los viejos medios, la televisión, la radio, los diarios impresos, la ciudad, ¿no? Los distintos espacios narrativos clásicos también forman parte de las estrategias transmedia y la combinación de los nuevos medios digitales, de las nuevas plataformas y dispositivos junto con los viejos medios, que es quizás la clave para pensar en narrativas que aprovechen la mayor cantidad de entornos y por lo tanto de públicos posibles para expandir la trama, ¿no? Por otro lado, como decíamos, la convergencia, es decir, la idea de que hoy contenidos, plataformas, espacios de interacción, las grandes conversaciones convergen y de alguna manera están presentes en los distintos entornos mediáticos, al tiempo que también
debemos pensar la divergencia teniendo en cuenta que los usuarios van saltando todo el tiempo de plataforma en plataforma y van llevándose y haciendo diverger ese contenido que de alguna manera converge en la cabeza de las personas, ¿no? Ese me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. La convergencia no es un fenómeno solamente tecnológico, sino principalmente cultural, en la idea de que las distintas discursividades pueden de alguna manera ir cruzándose y generando sentidos que convergen cuando los vemos, cuando activamos de alguna manera esas relaciones en la deriva del contenido que consumimos, ¿no? Tenemos que pensar en públicos, ¿no? En públicos que están en distintos medios, en distintas plataformas, con sus características, con sus especificidades, con sus distintas actitudes y niveles de participación en la propuesta que podamos hacer, y en los contextos de recepción de esos públicos para poder generar, en definitiva, experiencias de usuarios adaptadas a esos contextos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la idea de la movilidad y cómo la movilidad y la conectividad han provocado que de pronto la ciudad permita que un usuario pueda encontrar en su rumbo, en su deriva urbana, un punto de entrada a partir de una intervención nuestra a un proyecto narrativo, ¿no? Como, por ejemplo, acá en Argentina fueron muy conocidas, muy famosas las intervenciones que hizo el lanzamiento de House of Cards en su momento, que aprovechó sobre todo la ciudad de Buenos Aires para intervenir y de alguna manera generar un efecto de impacto que después tuvo un eco muy importante en las redes sociales, ¿no? Pensar los contextos para generar, en definitiva, una expansión de lo que estamos narrando. Por otro lado, y otro par interesante para pensar, es la idea de que el canon, es decir, la idea de la autoría, de quienes definen nosotros como autores, ustedes en sus proyectos, de quienes definimos de alguna manera el rumbo de una historia, empezamos a perder ese terreno que decíamos antes, y los públicos, la idea del fandom, la idea del dominio que pueden ejercer esos fans organizados en los casos de proyectos de ficción que generan ese tipo de participación. En el caso de los proyectos de no ficción podemos pensar en participantes, en personas que se comprometen con una causa y demás. También tienen que tener la posibilidad de participar y hacer su aporte al universo de narrativo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Esa flexibilidad debe estar presente a la idea de pensar un proyecto transmedia y no debemos dejar de lado que los públicos también quieren participar y pueden hacerlo, pueden producir y pueden sumar. Y por último, otro par que nosotros, en particular aquí en Rosario, en la Dirección de Comunicación Multimedial y en la Maestría en Comunicación Digital Interactiva, venimos pensando, y más que nada en este contexto, son las propuestas lúdicas, es decir, la idea de gamificar las experiencias de acceso al contenido, gamificarlas, por ejemplo, el periodismo gamificado es una subdisciplina que se viene desarrollando fuertemente, pero también podemos pensarla en clave de la ficción, podemos pensarla en clave de que el usuario juegue a una historia o juegue a descubrir información que puede ser periodística o documental, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con el juego, pensamos el territorio, es decir, la navegación de la ciudad, la idea de lo urbano, la idea de movernos por la ciudad, como una posibilidad también de aprovechar para intervenir con contenido en experiencias, por ejemplo, como las de descubrir información a través de intervenciones en las paredes, utilizar las pantallas de la ciudad para dejar mensajes, o incluso también algunas experiencias que hemos hecho, como el hombre bestia, tras los pasos del hombre bestia aquí en Rosario, elhombrebestia.com.ar, proyectar en algunos edificios para generar alguna expectativa respecto de algún lanzamiento de un contenido, ¿no? Y lo venimos haciendo en el campo de la no ficción, la idea de generar narrativas transmedia, en este caso documentales, que movilicen de alguna manera causas que vienen peleando y vienen luchando y sobre todo padeciendo algunos colectivos sociales, ¿no? Como es el caso de Mujeres en Venta, un documental transmedia que hicimos en el año 2015, que abordaba desde una, gracias Ismael ahí por el enlace, abordaba desde una propuesta multiplataforma, organizada y que activaba distintos medios, distintas experiencias en distintos momentos en el tiempo para concientizar sobre el enorme problema que hay en Argentina en relación a la trata de personas con fines de explotación sexual. Proyecto que también pueden ver en documedia.com.ar/mujeres. Muchas gracias, Ismael, está muy atento, te agradezco mucho. Por otro lado, Canción de la Ciudad, otro proyecto que hicimos hace ya varios años, 2014, 2015 también,
una serie documental transmedia sobre los músicos de las peatonales de Rosario, que también canalizaban y estaban vehiculizando una serie de demandas sobre el rol que ocupaban dentro de la cultura de Rosario. Este es cancionciudad.com, sí, o cancionciudad.org, ahí está, gracias Imal. También pueden descubrir ahí un proyecto transmedia que cuenta historias reales, digamos, historia de músicos de las peatonales, en este caso de las peatonales de Rosario, que cuentan distintas perspectivas sobre la idea de la música urbana, pero sobre todo organiza un mensaje, un discurso, una idea que tiene que ver con el rol de lo informal que está atravesada en esta práctica y que busca de alguna manera ser legitimado a partir de políticas públicas urbanas que le pongan a los músicos callejeros en un lugar un poco más propicio para su actividad, ¿no? Y por último, dentro de este gran repaso, vamos a mostrar este proyecto que es de Barrio Somos, que es un proyecto también documental transmedia que cuenta historias de clubes aquí en la ciudad, tratando de potenciar y de empoderar estas experiencias, gracias ahí María por el enlace, estas experiencias de lo común, de lo comunitario y del valor que tienen los clubes de barrio para amalgamar a los barrios, para amalgamar a las poblaciones y al mismo tiempo generar un sentido de pertenencia allí donde la situación social a veces se vuelve muy compleja. También un desarrollo, un diseño narrativo que contempla distintas plataformas mediáticas, pero que al mismo tiempo abre hacia la participación lúdica, hacia la participación incluso pedagógica, hacia la participación social en general de los públicos con respecto a la trama que se propone. Y ya en relación a la temática de la cárcel y de cómo vinculamos toda esta experiencia nuestra con el espacio de las unidades penitenciarias aquí en Rosario, hace ya unos 8 años, yo diría que estamos participando en distintas unidades aquí en Rosario con espacios de talleres, espacios de formación, espacios que tienen que ver con lo cultural, con la producción de contenidos, con la producción de bienes simbólicos y de bienes materiales de la cultura, ¿no? En las cárceles de aquí, sobre todo desde un perfil bastante de militancia, es decir, de habitar esos espacios para intentar transformarlos. Como ustedes saben, en la mayoría de las cárceles de Latinoamérica, quienes habitan esas cárceles son personas que, como rasgos generales, pertenecen a los sectores populares, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad y por lo general en todas sus historias las primeras instituciones que aparecen tienen que ver, en todas sus historias me refiero a quienes están detenidos, sobre todo en la particularidad de Rosario, sus principales primeros acercamientos con las instituciones del Estado tienen que ver con la policía y en todo caso con la cárcel, y no tanto con las escuelas, los hospitales y, por ejemplo, las vecinales o los centros comunitarios, ¿no? Es decir, hay una exclusión previa de las personas, y esto es una lectura política que responde a mi idea, digamos, de la cuestión, hay una exclusión de estas personas que es previa incluso a llegar a la cárcel. Y cuando la cárcel los recibe, por lo general esa situación de vulnerabilidad suele expandirse mucho más, no suele acentuarse, suele hacerse mucho más profundo. En esos espacios nosotros tenemos una idea que es la de activar la posibilidad de generar entornos que contrarresten de alguna manera esa idea, esa realidad, a partir de la cultura, a partir de la idea de imaginar, de pensar otras cosas que no tengan que ver con la oscuridad de la cárcel y con todo lo que se imagina. Y por otro lado, a partir de esa intervención, lo que se busca en definitiva es transformar los imaginarios y las percepciones sociales que hay respecto de la cárcel, ¿no? En Argentina, en los últimos años, la mayoría de los discursos y los contenidos que hablan de la cárcel son ficciones, y son ficciones que exacerban el lado más oscuro de la cárcel, como es el caso de Tumberos, una serie que ya tiene más de 10 años, pero que vino a mostrar, digamos, toda esa parte más delictiva, más violenta, exacerbando, digamos, lo que está pasando en las cárceles, que por experiencia propia y por muchas otras personas que conviven con esos espacios, también de alguna manera sabemos que no es así, ¿no? O sea, que lo que se muestra, por ejemplo, en El Marginal, que es una serie que está muy de moda, estuvo muy de moda en Argentina, es definitivamente una realidad completamente exacerbada, ¿no? Hay elementos que podemos pensarlo, sí, pero en definitiva lo que se busca es aprovechar esos estereotipos que hay respecto de las personas que están detenidas y lo que pasa dentro de una cárcel. Pero muy poco hay respecto de las historias positivas o de las historias que de alguna manera logran
quebrar ese gran problema que tienen nuestras sociedades, que es qué hacemos con las personas que cometen delitos, ¿no? Y aún sabiendo que la cárcel no resocializa, esa idea no es verdad, la cárcel no permite que una persona pueda transformar su vida y volver a empezar, sino todo lo contrario. Por lo general la cárcel exacerba y problematiza mucho más las realidades, ¿no? A partir de eso, de esa lectura, en el año 2017, nosotros con otras organizaciones que también hacen sus talleres y demás, pensamos en contar una historia que pudiera permitirnos contar muchas historias para intervenir aquí en Rosario particularmente en relación a cómo se piensa la cárcel, ¿no? Y esa historia la pudimos cristalizar en una persona que se llama Ángel y que es el feriante, ¿no? Que lleva el título de este documental transmedia. Porque Ángel estuvo detenido en la unidad 3, aquí en Rosario, y ahí adentro empezó a participar en los talleres, y cuando salió en libertad se convirtió en la persona que lleva el circuito de ferias de la ciudad, todas las producciones que se hacen en las distintas cárceles, ¿no? Y de ahí las distribuye en distintas ferias y cuenta, además de vender esos productos, cuenta de dónde vienen, quiénes las hacen, y se convierte de alguna manera en un eslabón clave en el vínculo entre lo que se produce adentro y lo que se ofrece afuera. Por lo tanto, la figura de él era una figura que a nosotros en ese momento, para contar una historia, nos servía en este cruce entre qué se imagina afuera, qué es lo que está pasando afuera y cómo se vive la cosa adentro de una cárcel, ¿no? El feriante es quien nos va llevando por esa deriva. Las peripecias de este personaje nos van mostrando cómo son esos cruces, quiénes son las personas que intervienen y cómo son leídos de alguna manera los problemas que la cárcel hoy supone para nuestra sociedad. Y en ese camino transitamos con distintas organizaciones e instituciones, tanto de un colectivo de talleristas que se llama La Bemba del Sur, como una institución en la cual yo formo parte, que es la Facultad Libre. Hicimos un proyecto, armamos una carpeta, una biblia, digamos, transmedia de esta historia, y la presentamos en una convocatoria y recibimos un financiamiento. Con el apoyo de un montón de otras instituciones pudimos hacer un proyecto que participaron más de 150 personas de alguna manera en la creación de los contenidos. El feriante tiene como medio madre, como pieza madre de transmedia, es decir, el punto de alguna manera más caliente de la narrativa, es decir, donde más elementos narrativos podemos encontrar sobre esta historia, es la serie web, ¿no? Que es una serie de 5 capítulos, de aproximadamente 11 minutos cada capítulo, que cuenta la historia de Ángel, como decíamos antes, y que propone de alguna manera un consumo que se va dando de manera seriada, ¿no? La sinopsis de este proyecto, la leemos rápido para que ustedes entiendan de qué va. Ángel vive en Empalme Graneros, al noroeste de Rosario. Tras haber estado privado de su libertad, se abre camino en la vida, llevando al circuito de ferias de la ciudad los bienes culturales que semanalmente se producen en las cárceles locales. Se gana el mango, que aquí sería la plata, ayudando a los que están muros adentro. Las peripecias del feriante nos conducen al interior de los penales de Rosario, a los espacios de producción cultural, al contacto con las historias de vida de los detenidos, al testimonio de profesionales, trabajadores carcelarios y actores externos, a las vivencias de los familiares de los presos, al encuentro con los destinatarios de estas producciones. Y si les parece, vemos rápidamente el tráiler de la serie. Esto lo hacen los chicos de la unidad 3. Ah, buenísimo. Hay un taller ahí, ¿viste? Y yo lo comercializo. Yo soy como un puente para ellos, ¿viste? Pero lindo la pintura, ¿viste? Sí, me pareció lindo también. Mi nombre es Ángel Abregón, tengo 40 años, soy del barrio de Empalme y mi ocupación ahora es feriante. ¿Qué tipo de cárcel se está pensando de acá a futuro? La cárcel que se está pensando es una cárcel donde las personas que transiten por ese espacio sean personas que sean excluidas, porque hay una visión de la persona que está en la prisión como un enemigo. De meter pibes en cana cada vez de más chico, creo que es algo para estar pensando. Si realmente esa es la solución, digo, si sacarnos del problema y encerrarlo y no verlo, creo que ese es el error y creo que eso es lo que apuntamos nosotros.
Vamos 1-0 arriba. Se juega la Copa Intercarcelaria. Mi nombre es Cristian Lemo, juego número 10. Me dicen Messi porque no la paso nunca. Mi nombre es Gonzalo Busto, juego de 7. Soy el mejor, por eso estoy en el banco. Justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. El proyecto que uno tiene o el objetivo que uno tiene es terminar la carrera y tener, bueno, y ampliarlo, si bien ampliar los conocimientos, pero a partir de ahí tener una fuente laboral digna, ¿no? Desespera la injusticia de corrido, no la cuento por la vivo, este sufrimiento sentimos que justicia es la que vivo, el que hace malas cosas la paga aún estando vivo, no hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo, el sufrimiento es lo que siento y con mi tinta me desahogo, basta ya con la mentira, esta celda está fría, solo sigo mi esperanza de poder salir algún día, justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar, justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar, justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar, justicia, injusticia, quien ha de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar. Bien, ese es el tráiler de la serie. Como ven, la serie abre distintos abordajes, distintos temas. Tiene que ver con la producción cultural, con la producción musical en las cárceles, con la posibilidad de que los internos puedan estudiar en la escuela media como en la universidad, con la dificultad que hay en torno al debate que se da en Argentina respecto de la baja de la edad de imputabilidad, con las consideraciones que se generan, digamos, desde los medios de comunicación respecto de las personas detenidas. Es decir, hay un montón de elementos dentro de la narrativa que van abriendo los debates en torno a aquello que nosotros consideramos son procesos, son ideas que deben ser discutidas, que deben ser transformadas, cambiadas, ¿no? Como bien lo decían al principio, la serie fue distribuida en distintos lugares, fue premiada ahí en Colombia, en el Festival Internacional de Serie Web de Medellín, también estuvimos en algunas selecciones en otros festivales, pero sobre todo, y por eso decimos que es un medio, una plataforma que está online, pero también offline. La serie fue exhibida en el cine El Cairo, aquí en Rosario, y también está dentro de la programación que por lo general suele ser activada en distintos momentos del año en 5RTV, que es la señal pública televisiva del Estado aquí en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, la serie también abrió hacia medios televisivos e incluso hacia la experiencia del cine, que para nosotros fue re interesante porque lo vimos en grandes pantallas. Pero como vemos, la experiencia de grabar esta serie fue posibilitando que pudiéramos narrar lo que estábamos haciendo en las cárceles, pero pensando principalmente que aquellos que narrábamos desde la perspectiva de lo audiovisual también podía ser aprovechado esos espacios en los cuales interactuábamos para generar otras piezas, otros medios que permitieran primero generar otras experiencias de encuentro con el contenido, pero sobre todo expandir hacia otros públicos las ideas que aquí estábamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, dentro de las experiencias que se hicieron en el marco del feriante fue la de producir un disco musical, ¿no? Y ahí convocamos a algunos raperos de la ciudad de Rosario y estuvieron durante 3 meses con los chicos de los distintos talleres escribiendo, produciendo letras, produciendo músicas y en definitiva armando tracks, armando temas que conformaron un disco, ¿no? Un disco que es el que vemos aquí, que es un disco que se imprimió. En ese momento éramos muy optimistas todavía respecto del CD y lo seguimos siendo, pero también es cierto que esa producción musical, ese álbum, está en todas las plataformas de música que se pueden encontrar hoy, en SoundCloud, iVoox, creo que en Spotify también. Es decir, además de la experiencia del material físico, este disco se hizo pensado también para distribuir. Y sobre todo es un disco de rap que activó mucho en los grupos urbanos de aquí de Rosario, los jóvenes que hacen rap, porque se hicieron distintas presentaciones y principalmente porque participaron jóvenes raperos que manejan de alguna manera la movida del hip hop aquí en Rosario. Y si les parece, lo que escuchábamos era un ensayo. Este es un tema que salió y que forma parte del disco. Lo escuchamos muy rápidamente, un pedazo, para que vean, en definitiva, la calidad que lograron en ese espacio, ¿no?
Valora a la persona que te dice te quiero, te amo, que te pregunte cómo estás, porque no sabes si volverá a encontrarte o cuál es ese ser humano. Ey, esta poesía si la está escuchando para ti, mi dulce amada. Olvide todo reproche por perdonar mis cagadas. Bien, bueno, eso se puede escuchar con mucho más detenimiento, pero también es cierto que la idea del hip hop, es decir, pensar en públicos jóvenes que pueden aproximarse a estas temáticas desde la música, generó un hilo incluso con otros países. Esto que estamos viendo es en el metro de Santiago de Chile, en donde este personaje hace su música también en relación al proyecto del disco que había escuchado del con distintos colectivos musicales, con otros raperos incluso algunos raperos que también están haciendo experiencias en otras unidades penitenciarias del país, que se contactaron y que de alguna manera le dieron mucho más impulso a la experiencia musical dentro de este universo narrativo. Como tercera plataforma hicimos un libro que, como todo, fue impreso, es un libro impreso con distintos artículos, es una compilación de distintas personas que trabajan en el plano de la intervención en las cárceles, desde la perspectiva de la política, de la cultura y de la educación, y el libro sistematizó algunas coordenadas, algunas guías, algunas maneras de entender cómo intervenir en las cárceles. Por lo tanto, el público de este libro fue más que nada quienes están detrás de elaborar iniciativas dentro de los penales y de cómo poder abordar espacios que busquen, como nosotros lo pensamos, transformar esos escenarios, ¿no? Y el libro, además de imprimirse y distribuirse en distintas ciudades del país, porque fue enviado a talleristas de, diría, casi todas las provincias del país, también está en línea y es parte, esto es importante decirlo, de muchas currículas, bibliografías de distintas materias en la universidad, aquí en Rosario, y por lo tanto también cumple el objetivo ese de dar coordenadas para cómo intervenir, ¿no? Un público totalmente distinto al del disco, un público totalmente distinto al de la serie, ¿no? Como cuarta plataforma podemos definir esta revista, ¿no? Se hizo una revista también impresa y en su versión online que condensó y hizo converger todas las producciones textuales, fotográficas que se hicieron en los talleres de literatura, periodismo y comunicación en el año en que se hizo el feriante, con letras, con la pluma de los chicos que participan en esos talleres, y estuvo pensado esta revista para ser distribuida dentro de las cárceles de acá, ¿no? De Rosario, para generar el debate en los distintos espacios, pero sobre todo para que los chicos puedan dialogar entre sí, los chicos y las chicas, porque hay cárceles de mujeres también, donde fue a parar esta revista, puedan discutir entre ellos también y hacer trascender lo que escriben y lo que producen de manera más íntima en los espacios de talleres. ¿Estamos bien hasta acá? Porque veo que ahí van comentando, pero por las dudas pregunto. Como quinto plataforma hicimos un podcast, ¿no? En ese momento todavía el podcast no era un formato como es ahora, que explotó, pero sí ya empezaban a aparecer algunas producciones que aprovechaban la potencia de lo sonoro para contar historias. Y nosotros en este caso, teniendo en cuenta que en muchas de las cárceles había talleres de radio, hicimos una serie de piezas que estaban pensadas para ser distribuidas en las radios de aquí de Rosario, se emitieron por algunas radios y tenían un perfil bastante corto. El siguiente fragmento de 3 audio minutos, fue grabado que en la presentaban unidad así. penitenciaria número 6 y forma parte del documental transmedia El Feriante, que busca visibilizar las prácticas culturales y políticas en cárceles de Rosario. Conocer la historia completa en www.elferiante.com.ar. Bueno, lo tenemos Bien, a y ahí Corrupman, presentaba que está un ahí, tema. Voy rápido porque no sé cómo estamos con el tiempo y no quiero que quede nada afuera. Como sexta plataforma hicimos unas piezas postales, ¿bien? Que son como tarjetas que permitían sobre todo que los chicos dentro de las cárceles pudieran distribuir esto hacia sus familiares. Sabemos que en las cárceles no está permitido tener dispositivos digitales ni nada por el estilo, entonces era muy difícil que ellos compartan a veces la información con las personas que conocían y demás. Entonces, principalmente esta pieza estuvo pensada como puertas de entrada a la narrativa para que circulen dentro de las unidades penitenciarias, ¿no?
Hicimos un webdoc como plataforma convergente y nosotros recomendamos siempre cuando hacemos proyectos transmedia tener una plataforma que pueda mostrar toda la experiencia, de manera que alguien que se entera o busca indagar un poco más en qué consiste un desarrollo transmedia, una página web, una plataforma interactiva en línea, siempre nos ayuda a mostrar la magnitud de algo que es muy difícil de demostrar, como incluso esto que estoy haciendo yo, que es contar una experiencia transmedia, que es muy difícil hacerlo porque se va moviendo y está siempre en movimiento y los límites se engordan, se ensanchan todo el tiempo. Pero nosotros hicimos un webdoc que reúne todo lo que se produjo, ¿no? No solamente lo que estamos mostrando acá, sino algunos materiales extra, mapas, producciones audiovisuales que no estaban dentro de los materiales que venimos mostrando, distintos textos que no estuvieron dentro de las publicaciones. El webdoc, si ustedes entran, elferiante.com.ar, van a ver que es una navegación parallax, una navegación scroll down, que vamos bajando y vamos activando, ¿bien? 8. Medios de comunicación. En toda estrategia transmedia, en todo proyecto que busca activarse y lanzarse, iniciarse, siempre es muy importante pensar en los medios de comunicación como aliados para generar mucho más impacto y, como decimos ahí, intervenir en la agenda de temas, ¿no? Nosotros hicimos eso de manera muy cuidada y con una estrategia de que en una misma semana salieron en todos los medios de la ciudad de Rosario notas, artículos con distintas, digamos, abordajes, algunos más periodísticos, otros más narrativos, literarios, distintos medios que fueron haciéndose eco de que nosotros íbamos a hacer este lanzamiento, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre decimos que los medios son aliados a la hora de, sobre todo, lanzar una propuesta que busca expandirse rápidamente. Por supuesto, como plataforma pensamos las redes sociales, ¿no? En las redes sociales con el feriante generamos, por un lado, expectativa, porque se activaron desde el momento del rodaje de la serie, de la producción de los contenidos en simultáneo, mostrando esos procesos, y al mismo tiempo permite las redes sociales la participación de los públicos, de alguna manera compartiendo, de alguna manera comentando, de alguna manera cargando también su contenido en distintas instancias. En este caso, el feriante tenía su perfil dentro de las redes y hablaba en tiempo real de manera que íbamos empezando. Pero también usamos... ¿Cómo andan, amigos? Las el redes. miércoles 25 No sé si conocen a este personaje, se llama Darío Zeta, de Darío horas, en el Stanzfreiber. Distrito 7 se estrena El Es un Feriante, filósofo de aquí un de documental Argentina que hace ya varios años viene a Rosario a participar en algunas cosas que hacemos y así como con él, con otras figuras de alguna manera influencer, podríamos decir hoy, generamos esta expectativa para lo que fue el lanzamiento, ¿no? Y acá ponemos otra plataforma porque nosotros pensamos que todo proyecto transmedia tiene que tener una dimensión presencial territorial, ¿no? Encontrarse los protagonistas de las historias con aquellos que están interesados en conocer esas tramas que ellos habilitan. Y nosotros lo hicimos en distintos momentos, principalmente con un lanzamiento al que fueron muchísimas personas, festivales en donde también el feriante, el protagonista, estaba presente con su puesto, con todos sus contenidos, con todos los materiales, interactuando en tiempo real con el público, ¿no? Y obviamente también en las distintas unidades penitenciarias de Rosario se hicieron distintos festivales en donde los chicos que participaron y quienes no, de alguna manera estaban ahí para ver el resultado de lo que habíamos hecho. Y obviamente con bandas en vivo y siempre cumbia, porque quizás el género que mayor aceptación tiene dentro de los entornos carcelarios y fuera también, porque nosotros todos escuchamos cumbia acá, como ustedes seguramente. Bien, y por otro lado, entornos presenciales para debatir y discutir sobre los materiales creados, ¿no? Por ejemplo, el libro que nosotros hicimos fue presentado en un montón de bibliotecas, escuelas e incluso paneles universitarios que dio a discutir algunas de las consideraciones que los distintos escritores y escritoras hicieron en el marco de esa publicación. Si tuviéramos que hacer un mapa transmedia del feriante, más o menos lo podríamos pensar de esta manera. En el centro, pero no necesariamente ahí, está la serie web como pieza madre y el resto de las plataformas tienen remisiones entre sí, ¿no? De manera que uno puede ir saltando de medio en medio, ampliando la experiencia y obviamente disfrutando y accediendo a distintas maneras de pensar el universo de temas que nosotros proponemos. Algunas conclusiones respecto de esta experiencia antes de terminar con la parte de transmedia de no ficción.
punto 1, para poder intervenir en proyectos de narrativas transmedias que busquen transformar de alguna manera la realidad de distintos colectivos, que busquen el cambio social, que busquen empoderar a colectivos que tienen una demanda, siempre el principio de todo es dimensionar el campo de acción que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué estamos viendo de aquello que queremos transformar? Identificar allí una historia colectiva, como la que nosotros pudimos hacer, es decir, detrás de una historia podamos amalgamar una serie de demandas, de representaciones, de consideraciones, imaginarios, preguntarnos qué queremos cambiar y a partir de ahí empezar a poner movimiento a la trama. Fijar una visión, ofrecer alternativas concretas a la realidad social, expresadas a través de historias propias de la comunidad. Siempre las historias, siempre en todo colectivo, en toda comunidad hay historias interesantes para contar y siempre vamos a encontrar una historia que condense de alguna manera lo que nosotros queremos mostrar para poder cambiar eso que estamos viendo. Lograr una narrativa cohesiva con unas metas compartidas y una identidad común. En este caso, el feriante, todos nos pusimos a trabajar detrás de una misma idea y que de otra manera quizás hubiese sido una narrativa mucho más lineal, una narrativa mucho menos participativa. Y por último, de esto lo digo desde el perfil más profesional, de creadores de contenido, de productores de contenido, crear procesos igualadores, bien, que nos pongan a todos en el mismo lugar, en el lugar de la creación, en el lugar de la imaginación, en el lugar de la toma de decisiones, salir del paradigma del profesional experto, salir de la idea de que nosotros vamos a dar herramientas para que los chicos que están presos cuenten. Ese es un gran error, ¿no? Todos tenemos las mismas condiciones, algunos podemos tener algunas inteligencias desarrolladas para algunas cosas, otros tienen otras inteligencias desarrolladas para otras cosas, por lo tanto es necesario correrse de la idea de que uno sabe más que otro. Centrarse en activar y mediar procesos culturales, esa es la clave. Cómo podemos activar y mediar en la producción colectiva, comprendiendo los modos de hacer de las personas y la manera de relacionarnos, sobre todo en esta sociedad red, como la define Manuel Castel, esta sociedad en donde todos podemos ser de alguna manera protagonistas de la historia. Bien, hasta aquí llegamos con el feriante y la idea, como decíamos al principio con Ismael, es ver si ahora nos detenemos y hacemos algunas consideraciones. Sí, perfecto. Patricio, pues agradecerte nuevamente tu tiempo, el espacio y la posibilidad de poderlo contar. Hemos estado ahí como anidando, creo que pues iba como a exponer y ampliar un poco una serie de inquietudes que finalmente las conclusiones finales fuiste resolviendo, pero entonces hay dos puntuales, mientras de pronto podemos tener más en el chat. Hay una de Daniela Delgado que dice: ¿qué es lo que más impacta en la narrativa transmedia? Como finalmente es una pregunta abierta, yo creo que la podemos centrar en dos líneas. La primera es si esencialmente debe haber un producto central o un producto dominante en la narrativa. Y la segunda arista que le podríamos encontrar es qué es lo que más impacta de una narrativa transmedia por sobre otro tipo de narrativas. Bien, sobre la primera pregunta, si es necesario pensar en un medio que esté de alguna manera como medio madre, como medio que tiene una importancia mayor que el resto, nosotros siempre lo pensamos de esa manera, es decir, siempre, por lo menos en nuestra experiencia, lo cual no quiere decir que deba ser así, ¿no? Porque muchos de los fenómenos que podemos definir o de los procesos que podemos definir transmedia muchas veces no tienen un centro, ¿no? Sobre todo aquellos que son espontáneos, que solemos ver mucho en las redes sociales, ¿no? Donde las consideraciones, las interpretaciones empiezan a ser más en red que teniendo un centro. Cuando producimos nosotros, somos autores, quizás sí tenemos que establecer cierto orden en esa historia y por lo general siempre hay un medio que nos sirve para presentar la historia y para organizar aquello que consideramos es lo más importante, ¿no? Un medio que permita intervenir, activar una historia y que el resto de las narrativas empiecen a expandirla, el resto de las plataformas empiecen a expandirla sin pensar que esas nuevas plataformas se suman para adaptar o para simplemente replicar aquello que estamos haciendo, sino expandirlas, agregar algo nuevo y, en definitiva, seguir aumentando los límites de ese universo narrativo. Pero nosotros sí consideramos importante tener siempre un medio que nos permita después desde ahí pivotear la historia
y generar esas expansiones. Y la segunda pregunta era, perdón, Ismael. Espera, que activo el sonido. Perdón. La segunda que tenía que ver era que por qué, digamos, de qué manera una narrativa transmedia termina o podría ser más impactante Sí. sobre otro tipo de narrativa. Claro, que una narrativa lineal, quizás. En este caso, en esta experiencia en particular, es decir, ¿por qué justifica que nosotros hayamos hecho un documental transmedia y no una película, ¿no? Yo creo que aquí la posibilidad de hacer un proyecto transmedia es que podíamos generar diferentes maneras de participación, sobre todo en el proceso de creación, ¿no? Es decir, nosotros habíamos pensado hacer una serie en donde íbamos a trabajar una determinada cantidad de personas en el desarrollo, en la producción de ese medio, pero nos dimos cuenta de que si generábamos un diseño narrativo que considerara otras instancias de medios, otras plataformas que se sumen, íbamos a poder ampliar mucho más la posibilidad de participación desde la perspectiva de los creadores, pero mucho más aún la posibilidad de el consumo de esos contenidos a partir de las experiencias de usuario diversas que fuimos generando, ¿no? Si nosotros hubiésemos hecho solamente una película o una serie web, seguramente el proyecto no hubiese tenido el impacto que tuvo en ese momento en Rosario y no hubiese dado quizás el resultado esperado, ¿no? Que nosotros hayamos hecho un libro, una revista, un disco musical, una serie web y haber generado tantas instancias de participación tuvo efectos muy concretos sobre los objetivos que teníamos. Pudimos generar que la Universidad Nacional de Rosario creara un programa de educación en contexto de encierro, donde todos los talleristas que participaban en nuestros espacios puedan ir a estudiar a partir de un programa, de un protocolo, de un diseño específico para que pudieran hacerlo. Por otro lado, el Estado de la provincia de Santa Fe atendió a todo este proceso y permitió que los talleres que hacemos dentro de las cárceles de aquí de Rosario y en otros lugares de la provincia empezaran a tener el marco institucional de la provincia, por lo tanto empezamos a tener recursos para poder hacerlos. Y así un montón de cosas más, incluso el proyecto que vamos a conocer ahora es la consecuencia de este proceso del feriante, ¿no? Que nos puso a mí como creador de contenido, a los chicos como compañeros que estaban en una situación mucho más indefensa, digamos, de la que están ahora, que están muchos de ellos estudiando carreras universitarias. Así, la transformación, al haber activado una estrategia mucho más colectiva y mucho más amplia desde la perspectiva narrativa, hizo que se cambiaran muchas realidades que venimos describiendo aquí en la presentación. Así que ahí me parece que está la clave en no haber generado solamente una pieza mediática lineal, sino en haber empezado a desarrollar un proceso de retroalimentación y sobre todo de empoderamiento de quienes estaban siendo protagonistas. Vale, muy bien. Voy a ir aunando inquietudes de las que tenemos para resolverlas, porque igual nos falta conocer el segundo proyecto. Entonces voy a ir uniendo. Por ejemplo, las dos inquietudes de Laura y es, en cuánto tiempo, cuánto tardaron en la pre, la pro y la postproducción y el equipo fue aproximadamente de cuántas personas. Y la uno con la siguiente. Dentro de la experiencia, ¿cree usted que una persona sin la ayuda de un equipo puede lograr realizar una narrativa transmedia? Bien. Sobre la primera, trabajamos a lo largo de un año, ¿no? En la producción, en la preproducción 3 meses, en la producción aproximadamente 6 meses y en la postproducción 3 meses más. Es decir, un proceso que llevó aproximadamente un año. Cuando hablamos de preproducción, hablamos de la preproducción de la serie, de la preproducción del libro, de la preproducción del disco, de la preproducción de todas las plataformas, ¿no? Cuando hablamos de la producción, también hablamos de la producción en simultáneo de todas estas piezas. Y de la postproducción lo mismo. La serie tuvo su postproducción en edición, digamos, pero el libro también tuvo que ser diagramado, impreso y demás. O sea, es un proceso que nos llevó aproximadamente un año y que también teníamos un plazo que cumplir, que era el plazo del fondo que nos habían dado para poder hacerlo. Y personas que trabajaron, yo decía 150, participaron en la creación de contenido de distintos lugares, pero el equipo técnico, que podríamos definir de alguna manera, que es quien de alguna manera toma las riendas de la ejecución final de cada una de estas piezas, éramos unas 30 personas, ¿no? Con distintos roles y con distintas intervenciones en distintos momentos, pero éramos 30 personas. Es decir, acá me parece importante destacar una cosa. Esas 30 personas y las 150 que participaron, no cobramos honorarios. Es decir,
todas las personas que participamos aquí lo hicimos desde el sentido de la participación que tenemos en estos. Algunas personas fuimos a buscarlas para resolver algunas cuestiones, como por ejemplo el sitio web, y pudimos pagar honorarios. Pero la mayoría de quienes trabajamos en este proyecto lo hicimos desde un compromiso con los espacios que habitamos, con la manera de pensar estos espacios y no por un honorario. Así que eso me parece importante. Y con respecto a la segunda pregunta, una sola persona es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sobre todo porque Transmedia, digamos, la idea de producir Transmedia nos invita a asociarnos, nos invita a ir a buscar aliados, a buscar personas que a lo mejor están queriendo contar historias o activar, digamos, transformaciones sociales, en este caso, parecidas a las nuestras, que están detrás de causas comunes, que seguramente pueden llegar a tener interés en sumarse en una propuesta colectiva. Por lo tanto, quizás sí podemos hacerlo, si tenemos recursos, podemos ir a buscar lo que necesitamos y resolverlo. No obstante, creo que la experiencia se vuelve mucho más verdadera si logramos articular. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar determinada situación ecológica en algún punto de nuestros países, seguramente vamos a encontrar una organización que está detrás de lo mismo. Seguramente vamos a encontrar foros, espacios en las redes, personas que están militando lo mismo que nosotros. Y el punto de partida es enredarnos con esa gente para después sí tratar de organizadamente salir a hacer una intervención que seguramente va a tener mucho más impacto que si lo hacemos de manera individual. Yo lo creo. Pero bueno, de a uno va a ser muy difícil, seguramente. Sí, Ismael quedó muteado, me parece. Siempre me pasa, es el mal del docente, creo que lo tengo activo siempre. Las siguientes preguntas, creo que está muy en el marco de lo genérico del diseño. Entonces, si les parece bien, Melissa, María, Fernando, Valeria, Mario, he anotado y tengo aquí presentes las inquietudes, pero pues para dar, digamos, paso a conocer el siguiente proyecto, pues vamos a ir avanzando. Antes de conocer el proyecto, le vamos a dar la palabra a John Méndez, quien nos tiene la información sobre la especialización, y después continuamos con el proyecto Contala como quieras. Perfecto. Muchas gracias, profesor Ismael. Muchas gracias, ponente Patricio. Pues sean todos bienvenidos nuevamente. Y quisiera pues darles a conocer a ustedes que en estos momentos estamos en inscripciones para la especialización en estrategias de comunicación transmedia, la cual iniciamos para febrero del 2021. En estos momentos recuerden que son cupos limitados. Es una especialización que tendría por el momento una metodología presencial, donde pues quisiéramos que todas las personas que están directamente en esta conferencia, en este webinar, sean partícipes. Esperamos contar con su presencia, darles a conocer todo lo que es esta especialización, darles a ustedes, alimentarlos, darles a conocer los nuevos ámbitos que se dan para este nuevo modelo de comunicación transmedia, y con el apoyo directamente del docente Ismael, directamente también del docente Patricio, que estaría pues acompañándonos en esta especialización, darles a ustedes esta nueva oportunidad de crecer en el ámbito profesional y ir adquiriendo conocimientos previos directamente en toda esta especialización, en toda esta área. ¿Correcto? Muchas gracias a todos. De igual forma, al final de la presentación estaríamos ampliando mucho más la información. Recuerde seguir nuestras redes sociales, manifestar dudas o inquietudes, y nos contactaríamos con ustedes en la mayor brevedad posible para brindarles toda la información correspondiente al programa. Perfecto, señor docente. Perfecto. Muchas gracias. Vale, perfecto. Patricio, entonces nuevamente te cedo la palabra y posteriormente entonces retomamos las inquietudes. Muy bien. Vamos entonces a volver a la pantalla. Hay una pregunta ahí que me pareció interesante, que es, en este contexto, digamos, de la presentación de esta experiencia del feriante, cómo pensar la propuesta de Henry Jenkins de la participación de los prosumidores, digamos, activamente en los contenidos del proyecto, ¿no? En este caso, claro, Jenkins, esa definición está planteada más sobre las producciones a nivel industria de la ficción, es decir, qué pasa con el universo de Marvel o bueno, con todas esos grandes mundos, esos grandes universos narrativos. Nosotros lo interpretamos de la siguiente manera, ¿no? Muchos de los contenidos que nosotros hicimos
Si bien no responden los públicos a esta lógica de fans, ¿no? De ser fanáticos de estos contenidos, sino más bien nosotros pensamos experiencias de aprovechamiento de estos contenidos desde otra óptica, ¿no? El libro que nosotros hicimos es aprovechado en términos muy pedagógicos, ¿no? Se utiliza el libro para intervenir, como decía, en cátedras, enseñar algunas cuestiones, ponerlo en consideración en algunos grupos que tratan de intervenir en cárceles. La serie es utilizada en las escuelas para poder pensar la cárcel. El disco de rap incluso es utilizado en algunos talleres de hip hop que se hace aquí para pensar cómo se pueden generar contenidos referidos a lo que pasa dentro de las cárceles. Es decir, ese aprovechamiento de los soportes que nosotros hicimos, consideramos, son parte de las estrategias de apropiación de los prosumidores, ¿no? Los públicos que llegan a ese contenido muchas veces los adaptan y los llevan a experiencias propias para poder ampliar ese sentido, ¿no? No sé si respondo bien la pregunta, pero me parece que es clave pensarlo de esa manera, ¿no? Pensar la participación de los prosumidores no es solamente pensar que pueden generar contenido y subirlo o generar sus foros y sus guiones alternativos a la trama, sino también aprovechar, en este caso, materiales que hemos hecho para llevarlos a las experiencias propias y seguir dando el juego. Por lo tanto, el feriante tuvo un año de desarrollo y tuvo un ciclo de vida, pero muy probablemente hoy siga teniendo existencia en aquellas personas que están leyendo el libro, en aquellos que usan la serie para dar el debate, en definitiva, ¿no? Bien. Y como decíamos antes, la experiencia del feriante fue muy enriquecedora, sobre todo para organizar colectivamente a todas las personas que trabajamos en las cárceles, generó mejores condiciones y sobre todo ganamos mucho espacio en poder intervenir, ¿no? Es en ese marco que nosotros pudimos en el año 2018 y 2019 desarrollar con mucha fuerza un taller que se llama Taller de Narrativas Creativas, que hacemos en la Unidad 3, en donde trabajamos en estos últimos años con 3 grupos distintos y en los cuales hicimos una propuesta común, ¿no? Que es la de crear historias ficcionales, crear mundos ficcionales en donde quienes creen la historia sean quienes participan en el taller y en donde cada uno de ellos pueda crear un personaje y a partir de todos los personajes creados generar tramas que pongan en movimiento un universo ficcional muy particular, ¿no? Que es el que vamos a descubrir ahora, que es el proyecto Contala como quieras. Para quienes quizás no están familiarizados con este latiguillo de Contala como quieras, se usa mucho en Argentina para decir, bueno, contala como quieras, la verdad la tengo yo, vos contala como quieras, ¿no? Es una idea de decir, entonces acá juega con ese doble sentido, ¿no? De decir, bueno, nosotros contamos nuestra propia historia, ¿no? Contala como quieras, con absoluta libertad, y al mismo tiempo estamos queriendo decir, no necesitamos de los medios ni digamos, aquellos grandes faros narrativos para poder contar nuestras historias. Nosotros las contamos de manera independiente. O sea, hay una idea también detrás de eso. Y el grupo trabajamos de manera bastante colectiva, hicimos una experiencia que duró 2 años y todos estos compañeros que están acá en la imagen tuvieron una certificación por parte de la universidad de haber aprendido a desarrollar proyectos narrativos, primero a crear una historia y después pensar cómo esa historia puede ser aprovechada por los públicos, ¿no? Y en esas intervenciones que nosotros hacemos, principalmente generamos instancias de creación de personajes, en donde cada uno imagina el personaje que quiera, no hay ningún tipo de restricción, simplemente es un trabajo en donde se van respondiendo preguntas, donde de alguna manera se va configurando el perfil del personaje de cada uno y obviamente cada personaje tiene sus particularidades porque si bien es ficcional, tiene que ver con la elaboración simbólica de cada uno de los chicos a partir de su historia, a partir de su consumo y demás, ¿no? Y esas historias, esos personajes que empezaban a surgir, empezaban a aparecer, los empezamos a organizar dentro de, obviamente, una estructura narrativa, una trama, ¿no? Con distintos niveles, con distintas jerarquías de esos personajes, pensar las figuras del personaje protagonista, del antagonista, pensar los personajes secundarios, pensar los niveles de una historia, ¿no? Cómo se empieza, cuál es el conflicto, el nudo y cuál es el desenlace, pensar temporalidades, distintas técnicas y estrategias para contar historias que fuimos aprovechando y que obviamente a medida que las íbamos aprendiendo las íbamos poniendo en práctica, ¿no? Tal es así que llegamos a fines de 2019, del año pasado, con una linda lista de historias, 3 historias muy interesantes e incluso tan avanzadas esas historias que
conjuntamente definimos incluso las plataformas posibles para poder contarlas, ¿no? Y acá aparece lo más interesante. Las historias en sí eran muy lindas, muy bien creadas, digamos, tenían un vuelo narrativo muy interesante y llegó el momento de pensar cómo contarlas, esas historias, y en cada grupo fueron apareciendo distintas maneras de hacerlo. Es así que el proyecto empieza a activarse con un cómic, una revista, ¿bien? Sigue con una historia multimedia interactiva y termina también el último grupo pensando una serie sonora, un podcast que cuenta una historia que la vamos a conocer aquí. Y nosotros hicimos una carpeta, ¿bien? Que después en todo caso con Ismael podemos compartir las dos carpetas porque quizá les sirve mucho, las dos carpetas en donde los proyectos nacieron, el del feriante y el de Contala Como Quieras, que se las podemos enviar por correo. La presentamos en Espacio Santafesino, que es una convocatoria del Ministerio de Cultura de la provincia para poder aplicar el fondo, ¿no? Así como lo hicimos con el feriante, en este caso lo hicimos aquí. Y presentamos el proyecto en la categoría Transmedia, hay una categoría que premia proyecto Transmedia, y ganamos. Ganamos en la convocatoria en la provincia con el proyecto que hicieron los chicos en las cárceles. Pero fíjense, señor es jurado, el mensaje al jurado que le ¿me hicieron. está contando un poco de qué va el taller, de qué trata, digamos? Bueno, buen día, queremos hacer una pregunta, acá estamos firmando en Contala Como Quieras, no oportunidad. ¿Qué quieren decirle al jurado? ¿Por qué tendríamos que ganar? Que están todos En juntos. realidad estamos trabajando ahora. Estamos charlando por el tema, de Contala Como Quiera, cómo va a ser el segundo capítulo, cómo lo vamos a seguir, el tercero, ya tenemos todo organizado. Dale. Me presento, soy Germán, el protagonista de la historia. Hacé ganar o contátela como quieras. Lo que podemos decir que es una narrativa de que a veces no basada en ficción, sino basada en historias que a veces no han vivido. Miércoles lo escuchamos Levantamos a la mañana con una problema con la familia y le ponemos ganas igual, venimos a jugar porque narramos historia, contando una historia de la vida, unos videos que hacemos, unos cortos, donde vos podés elegir el lado que vos querés. Y si vos te equivocás, volver a empezar de vuelta, tenés que elegir justo la que va, correcto. Tomamos los mates, charlamos, saliendo de lo habitual para hacer algo sobrenatural. me interesa y quiero seguir estando como acá adentro y quiero seguir afuera también, porque me gusta. Creo que miramos que ser algo más, poder estar allá arriba. Que pueda salir algo de esto y que lo puedan elegir, que podamos ser los ganadores. Nada, que Dios le bendiga. Jurado, para ustedes, necesitamos ganar, mandamos bendiciones con México. Bueno, obviamente este video lo hicimos porque ellos no podían ir a la defensa del proyecto, había un tribunal que había una mesa, digamos, que había que defender el proyecto, entonces grabamos este video. Para nosotros es uno de los mayores logros que hemos hecho, que es que un proyecto creado por los chicos en el marco del taller ganó la convocatoria, sabiendo incluso que se habían presentado muchos productores transmedia de la provincia y que este proyecto que estamos viendo ahora, que todavía no lo presentamos públicamente, digamos que no se conoce, que no lo hemos activado, pudiera ser premiado y hayamos podido tener el financiamiento para hacer lo que estamos por mostrar, ¿no? Contala Como Quieras es una trilogía transmedia repleta de traiciones y venganzas que se organiza en tres soportes principales. Una novela gráfica titulada 360, El Círculo de la Traición, un especial multimedia interactivo llamado Boleto al Infierno, que pone al usuario en el centro de la narrativa, y Tierra, Ambición y Venganza, una serie sonora de 5 episodios que cuenta desde diversas ópticas una historia de mentiras e intrigas en el territorio argentino. Como vemos, son 3 historias policiales, 3 historias que podríamos definirla dentro del género policial, y que por lo tanto pone a jugar un montón de representaciones en torno al mundo del crimen y demás, de manera un poco graciosa, ¿no? Como lo vamos a ver. El primer dispositivo, la primera plataforma que empezamos a trabajar fue 360, El Círculo de la Traición. Es un proyecto gráfico, que acá, como si ven mi cámara, ya está impreso, esto está impreso. Son 600 cómics que se hicieron y que están acá guardados al lado mío en cajas porque no se pudo distribuir nada por todo esto de la pandemia.
pero es una historieta, digamos, un cómic criollo, como le decimos nosotros, porque está hecho de manera bastante artesanal y con un perfil bastante particular, hecho por nosotros. Y aquí se cuenta una historia interesante, ¿no? Es la historia de Aurelio Casilla, que vive tranquilo en una zona rural de San Javier, Santa Fe. Una escandalosa suma de dinero irrumpe en su vida y la transforma para siempre. En poco tiempo, este hombre pacífico y lugareño se convierte en líder de un puñado de negocios clandestinos y agente estratégico del crimen organizado en Rosario. La muerte y la traición se harán moneda corriente en su miserable vida hasta que acabará perdiéndolo todo. Como vemos, está todo llevado a la exacerbación, ¿no? O sea, son historias que como que son muy, muy extremas, ¿no? Pero también de una manera planteada como cómica, como graciosa. En este caso, resolvimos hacer una historieta porque empezamos a probar técnicas de fotomontaje, es decir, los personajes que están dentro de esa historia, cada uno de los chicos hizo el suyo. Por lo tanto, querían ser, dentro de la historia, ellos mismos encarnando su personaje. Entonces se nos ocurrió que la mejor manera de hacerlo era pensar un fotomontaje que pudiera ir generando viñetas en donde la historia se iba contando. Y de pronto, Matías se convirtió en el personaje principal, Aurelio Casilla. Pepe se convirtió en el fiscal Hudson, que es el fiscal, digamos, que el personaje antagonista, que lo va investigando al personaje principal. Lionel se convirtió en Charlie, que era como una especie de sicario que iba detrás de las órdenes de Aurelio Casilla. Y así se fue generando esta historia que hoy ya está impresa, pero que también, como vamos a ver, tiene otras adaptaciones, ¿no? Se está preparando también para otro tipo de consumo. Por un lado, esta historia a partir de noviembre empieza a salir en un diario de aquí de Rosario. Como vemos en la parte derecha, se está adaptando para que salga en esa viñeta un poco más reducida, pero acomodada en definitiva, y se va a ir lanzando en todas las ediciones semanales que se hace de ese periódico. Pero también estamos pensando en que esta historia, si bien está impresa en una revista, pueda tener un acceso web distinto, interactivo. Y para eso voy a ir rápidamente a este demo, que es un demo, pensémoslo así, en donde, por ejemplo, uno ingresa, si ustedes entran en contalacomoquieras.com, hoy van a ver una presentación rápida, digamos, del proyecto que está en desarrollo, ¿no? Sin el contenido. Pero aquí en el demo podemos ver un ejemplo de cómo se activaría este formato de cómic impreso en la experiencia de las pantallas, ¿no? Entonces, en un scroll down va apareciendo... Doctora, mi situación es delicada. Ordené el allanamiento. Casilla me va a venir a buscar. Si algo me pasa a usted... Bien, el usuario va deslizando hacia abajo y va encontrando las viñetas con animación, con elementos multimediales, e incluso en el desarrollo de esto va a haber algunas claves ocultas para que el usuario vaya activando una idea de Easter eggs, que son como recompensas, que si uno las va juntando, al final se activan otras líneas de la historia, que es lo que estamos desarrollando ahora, ¿no? La experiencia es mucho más interactiva, la experiencia aquí suma otras instancias, digamos, narrativas que en el formato lineal del papel no están. Entonces, como vemos, la historieta también está pensada para activarse en los entornos digitales de una propuesta mucho más interactiva. Y para interactivizar mucho más un guión que es lineal, ahí, junto con Anaí Lobato, que les recomiendo busquen algunas de sus producciones que tienen mucho que ver con el diseño de narrativas transmedia. En particular, Anaí hizo una plantilla para el diseño de proyectos transmedia que después las podemos pasar, Anaí Lobato. Bueno, ella está a cargo de llevar el guión de la historieta a la dimensión interactiva, es decir, que sea una historieta interactiva. Entonces ahí ya se están trabajando con guiones que suman detalles respecto de qué pasa en algunas escenas más allá de la imagen y del texto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se incorpora un audio? ¿Qué pasa cuando se incorpora algo escondido y el usuario tiene que activarlo? Bien, primera historia, 360, el Círculo de la Traición, primera historia de esta trilogía transmedia. La segunda historia se llama Boleto al Infierno, ¿no? Que es una historia multimedia interactiva y vamos a ver por qué. La sinopsis de esta historia es la siguiente. Una inmensa red de tráfico de armas se va descubriendo a partir de la extorsión de un empresario maderero del sur de la Argentina. En un video se lo ve en medio de negociaciones con la mafia rusa para abastecer de armas al gobierno nacional. Acosado por Finito, su ex empleado, el empresario Calcaterra se verá inmerso en una disputa geoestratégica entre Estados Unidos y Rusia. Es demasiado grande el negocio en juego y todos van a querer tomar una parte. La sangre será la que selle y rompa todos los acuerdos.
Y esta historia está pensada desde la idea de que cada uno de los personajes que los chicos pensaron dentro de esta historia, nosotros podamos elegirlos, ¿no? A lo parecido a lo que nosotros hacíamos en el Mortal Kombat o en algunos juegos, digamos, que eran de rol de personajes, en donde nosotros éramos el personaje dentro de la historia. Bueno, la idea de aquí es reproducir la misma lógica, ¿no? Uno ingresa en la historia de Boleto al Infierno y aparecen los personajes posibles para elegir. Si elegimos a un personaje, rápidamente nos sitúa en dónde empieza la historia y nosotros, siendo el personaje, tenemos que lograr que llegue al final y que gane de alguna manera en esta deriva de personajes. Pelea por tu libertad, capturado por las mafias rusas, deberás pelear a muerte para recuperar tu libertad. Es decir, rápidamente la historia nos pone en un lugar y vamos a ir avanzando en desafíos. Acá cada uno de los chicos es un personaje y esos personajes se van cruzando en la narración interactiva, digamos, en esa narración no lineal, a partir de las decisiones que tomemos, ¿no? El personaje puede morir si tomamos una decisión equivocada y tenemos que volver a empezar. El personaje puede ir saltando distintos niveles y llegar al final. Por lo tanto, ya la historia, como decimos, ya no es lineal, sino que permite que tenga distintas derivas. ¿Y cómo hicimos las escenas de este? ¿Cómo las hicimos? No, porque por el contexto de la pandemia no pudimos en todo el año ir a grabar a las cárceles, pero sí generamos mucho contenido de teaser, digamos, de los primeros ensayos, que es lo que queremos mostrar ahora. Cómo trabajamos la idea de que las escenas dentro de este interactivo sean escenas audiovisuales, ¿no? Grabadas, pensadas para que se vayan activando en ese recorrido. Y aquí aprendimos mucho sobre la técnica del croma. Con muy poco hicimos mucho, fíjense en las imágenes, y este es un ejemplo de cómo trabajábamos en eso. Sí, hola a todos los que están mirando. Mi nombre es Pujaro, soy empleado del Ministerio de Seguridad. Cada personaje presentaba su perfil, invitaba al usuario a que lo elija para poder jugar con ese personaje dentro de la historia, ¿no? Fíjense acá las condiciones en las cuales producíamos, que no eran las mejores, pero que el presupuesto que recibimos nos permitió comprar mucho más equipo, que en definitiva todavía no hemos podido utilizar. Sí, Ana. Sí, te escucho claramente, se había cortado la señal. Bueno, obviamente esto nos abrió la puerta a generar escenarios que de otra manera serían imposibles. Es decir, podíamos pensar que los personajes creados podían estar en Rusia, en Estados Unidos, porque íbamos a poder generar ese ambiente de manera técnicamente posible, ¿no? Entonces, eso hizo que pudiéramos, como ustedes vieron en la sinopsis, cruzar un montón de tramas globales de distintos países y demás, lo cual le dio también mucho entusiasmo a todo. Pensamos que la mejor manera de que cada uno de ellos militara a su personaje, es decir, que entrara al juego y eligiera el personaje para jugar, era también con la idea de las lógicas de lo que tenemos acá, que son como tarjetas postales, ¿no? Tarjetas postales. En este caso esta es una genérica del proyecto, pero para el caso de esta historia de Boleto al Infierno se van a generar postales en donde cada personaje va a poder distribuir para que lo elijan y así poder conseguir mayores fans, mayores públicos que militen ese personaje. Bien, y la última historia es un podcast, como decimos, ¿no? Es una serie sonora. Es la última plataforma que incorporamos dentro de esta trilogía. Y la historia que se cuenta a través de la serie sonora es Tierra, Ambición y Venganza. Una serie sonora de 5 capítulos de aproximadamente 5 minutos cada uno, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se ejecuta esa serie. La sinopsis de esa serie es la siguiente. Un venezolano, al que todos llaman Tony, vive tranquilo en barrio Empalme Graneros de Rosario. Un día cualquiera sale a cazar a las islas del Paraná y asesina sin querer al hijo de un pastor evangélico. Al mismo tiempo, el robo que había planeado a una joyería sale mal y su cómplice, la Garza, cae en cana. Caer en cana es caer en la cárcel. Los acontecimientos desatan una disputa sangrienta que llena de violencia a la ciudad y hasta que las partes descubren quién está detrás de todo esto. Es el equipo que lo hicimos. Obviamente acá aprendimos mucho de guión radiofónico, aprendimos mucho de cómo caracterizar voces y demás, y sobre todo de cómo elaborar paisajes sonoros aprovechando distintos elementos como la música, los efectos y demás, ¿no? Todo un aprendizaje también dentro de lo sonoro. Y acá los personajes también fueron los chicos, ¿no? Cada uno hizo su personaje y cada uno le puso la voz a su personaje. El tema es que
si bien va a ser una serie sonora como un podcast que se va a distribuir en Spotify, en series, en plataformas de ese tipo, hicimos un desarrollo visual del podcast a través de un artista que participó en esta instancia de animar, a través de un software de desarrollo de gráficos, animar los paisajes sonoros que se van generando. Y les muestro como adelanto una parte de lo que pudimos hacer. Tierra, ambición y venganza. Es una serie sonora producida en el taller de narrativas creativas de la unidad número 3, Rosario, Argentina. Los personajes que conforman esta historia son ficticios y fueron creados minuciosamente por los integrantes del taller. Tierra, ambición y venganza. ¿Valdrá tanto la vida como una tierra? Esta es una historia de visión e imaginación. Bienvenidos al episodio 1. La inseguridad, la violencia y el narcotráfico hacen de Rosario una de las ciudades más peligrosas de la República Argentina. La justicia federal investiga la protección y la complicidad policial en el traslado. ¿Qué preocupa realmente, Guillermo? Sí. Guerra, narco. Ismael, vamos acelerando entonces. Sí, yo porque esperaba eso. Bien, bueno, ahí en todo caso después cuando se activen estas cosas vamos a hacer que se enteren. La idea era mostrar rápidamente un poco cómo iba el desarrollo. Como vemos en este guión, que es un guión, podemos decir, que representa el universo narrativo en general de Contala Como Quieras, los personajes de las distintas historias se van cruzando, ¿no? Entonces, algunos personajes de una historia aparecen en la otra, de manera que hay remisiones entre esa historia y están conectadas, ¿no? Hay personajes que se activan en una historia que pertenecen a otra. Esos cruces están dados. Sí, Ismael, ¿vos querés comentar algo? No, la verdad es que... Sí, porque ya estoy cerrando. Vale. Ya estoy cerrando. Cronograma de trabajo, consideraciones técnicas y de producción. Bien, este es el cronograma que fuimos respetando de acuerdo un poco a lo que proyectamos y que después se vio interrumpido, digamos, no lo pudimos presentar aún por la pandemia. Activamos en redes sociales, tenemos ya nuestros perfiles activados, nuestras cuentas. Y por último, está pensada esta experiencia transmedia para ser accedida desde una plataforma, contalacomoquieras.com, donde ahora no están las historias, pero la idea es que cada uno elija una historia ahí y la navegue de manera independiente, ¿no? Algunas conclusiones. Y acá... Bien, cada plataforma es una puerta de entrada a la narrativa. Es importante tener en cuenta esto. Cada plataforma es una puerta de entrada a la narrativa en general. Los medios tradicionales necesariamente deben integrarse a la propuesta, no podemos dejarlo afuera, necesitamos de ellos. Cada medio genera experiencias de usuario diferentes. Los proyectos transmedia de no ficción y también los de ficción son espacios de conversación y transformación que transforman, valga la redundancia, las realidades de esos protagonistas. Y por último, tenemos que, como sugerencia, como conclusión, pensar estrategias de descubrimiento, de exploración y de experiencia, de participación y colaboración, de distribución y de circulación de contenido, ¿no? La narrativa transmedia representan una oportunidad creativa extraordinaria, porque no tenemos límites, como lo estamos viendo, y por último, podemos contar con todos los medios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Perdón por la intensidad y por quizás haberlo hecho medio largo, pero bueno, ahí tienen mi mail por cualquier cosa que quieran ampliar. Si te parece, Ismael, le abrimos a preguntas. Vale, no, yo creo que al contrario, Patricio, agradecerte muchísimo. Yo en realidad era como apenado porque pues habíamos hablado de un tiempo, pero creo que quienes somos apasionados por esta línea de las narrativas y de contar historias, la verdad no la medimos y empezamos a contar y a compartir y nos emociona mucho poder poder expresar los proyectos. Bueno, voy a ir ya trabajando las inquietudes, las que habían quedado en el tintero, que de alguna forma por ahí ya se iban abordando. Entonces, con el permiso de las personas, las vamos a ir como mutando un poco para enriquecer la experiencia. Entonces, pues con Melissa y María podemos unificarla de esta manera y es, ¿cuáles son los elementos necesarios o puntuales ya al momento de la generación de las narrativas transmedia para poder escoger qué medios o plataformas vamos a usar para expandir las historias? Bien, ¿cuál es el momento? Nosotros decimos que son como 4 momentos, ¿no? para el desarrollo del proyecto transmedia, ¿no? Primero, lo más importante siempre es la historia, ¿no? Los elementos de esa historia y la narrativa en general siempre van primero que las plataformas y que la experiencia que podamos pensar, ¿no? La historia un poco nos marca los límites de lo posible a la hora de narrarlas. Segundo, pensar experiencias de usuario.
qué experiencia de usuario queremos provocar respecto de esa narrativa. En el caso de Contala como quieras, las experiencias son mucho más lúdicas que de otra cosa, ¿no? Jugar con las piezas, participar, tener una experiencia con la historia de manera real, ¿no? De manera directa. Por otro lado, como tercer nivel, pensar las plataformas, es decir, pensamos la historia y los elementos, pensamos la experiencia que queremos que los usuarios tengan con esa historia y pensamos las plataformas que nos van a servir para posibilitar esas experiencias, ¿no? Ahí me parece que la clave es cuáles son los objetivos que nos trazamos al principio. Si hacemos un proyecto que lo que busca es transformar realidades sociales, pensemos cuáles pueden ser las plataformas que activen cada una de las líneas que vayan apareciendo. Si queremos transformar cómo se piensa la universidad, la cárcel, seguramente podamos pensar en un libro que sirva para trabajar en el contexto de lo académico y demás, y generar efectos en ese contexto. Siempre identificamos a partir de una experiencia qué plataforma va a ser la que mejor nos guíe. Y por último y cuarto, pensar la ejecución de esa plataforma en el contexto de un universo, de una trama mucho mayor, ¿no? Pensar cómo la vamos a activar, en qué momento y cuándo vamos a dejar de hacerla, vamos a detener el movimiento de esa plataforma. Esos 4 niveles son clave para pensar un proyecto, ¿no? La historia, las experiencias que queremos, las plataformas que vamos a usar y, por último, la ejecución que vamos a diseñar para que tenga el mayor impacto posible. Vale, Patricio. Fernando, hacía una pregunta muy puntual sobre el papel de la fotografía en las narrativas transmedia y digamos que la voy a unir con lo siguiente, y es digamos, la necesidad dentro de las narrativas transmedia de respetar cada uno, digamos, de los productos, un poco lo que mencionabas ahora cuando se aborda el podcast, como de decir, aprendimos mucho del libreto radiofónico, porque finalmente la idea no es transgredir, sino por el contrario, sumar y poder aunar esos esfuerzos para expandir la historia. Pero entonces, hablemos un poco de la importancia del respeto de los medios y obviamente de la relación de la fotografía y la narrativa. Bien. Nosotros siempre tenemos una preponderancia muy grande de lo audiovisual en nuestros proyectos, ¿no? Porque también venimos de ese palo. Nosotros tenemos mucha experiencia en la producción de contenidos de video, de contenido de documental, sobre todo y demás. Por lo tanto, lo fotográfico, la imagen en nuestros proyectos siempre tiene una función. Después tenemos que atender a la predominancia que tiene la audiovisualidad y la visualidad en las nuevas plataformas, ¿no? La mayoría de las plataformas que utilizamos, más ahora que nunca, tienen una predominancia del lenguaje audiovisual y visual también. Por lo tanto, un proyecto que busca activar en la participación, en el interés de las audiencias que no son específicas y no están ahí servidas para poder interactuar, es muy importante incorporar esos lenguajes. Por lo tanto, después podemos pensar niveles mucho más complejos, ¿no? Pensar recursos como la realidad virtual, la realidad aumentada, que son quizás niveles un poco más avanzados, pero que también están empezando a ser utilizados para contar historias de ficción y de no ficción. Lo textual, lo sonoro, también están, eso no quiere decir que se lea menos que antes, no quiere decir eso. Lo que pasa es que seguramente la mayoría de los usuarios que están ahí van a detenerse en un proyecto a partir de una interacción más desde los lenguajes visuales que desde el texto, ¿no? Quizás alguien que se interese desde ahí en adelante vaya abriendo otras capas y vaya descubriendo seguramente contenido de otras características, pero yo creo que respondiendo a la pregunta, la imagen y lo visual, lo audiovisual hoy es, diría como el recurso más importante para poder poner en funcionamiento la historia. Por ahí. Muy bien. Vale, Valeria nos preguntaba por el mayor reto, digamos, en el proceso, digamos, de construcción de estas narrativas, y creo que obviamente pues excluiremos el tema de la pandemia porque finalmente es lo que nos ha detenido. Pero ¿cuál es el mayor reto? Sí. Y creo que podríamos enfocarlo con el desarrollo del trabajo desde lo social, el mayor reto de trabajar con comunidades en estos contextos inesperados, como nombramos el webinar. Claro. Yo creo que el principal reto es trazar objetivos realizables, ¿no? No ser ambiciosos a la hora de empezar el proyecto queriendo lograr cosas que van a ser muy difíciles. Me parece que el punto de partida es reconocer las posibilidades que tenemos. Luego es hacer un diseño narrativo lo suficientemente maleable, flexible, para que si algo fracasa, si algo no nos sale como queremos, podamos buscar caminos alternativos, ¿no? A nosotros nos pasó mucho, como lo que nos está pasando ahora, que es que hay una de las historias, que es la de Boleto al Infierno, que no la pudimos grabar este año,
pero estamos tratando de resolver cómo activar otras instancias que no le resten al proyecto, ¿no? ¿Eso por qué lo podemos hacer? Porque está contemplado dentro del diseño que hicimos que algunas historias puedan ir cambiando o que tengan la suficiente flexibilidad como para no quedarnos y romper el proyecto. Tercer punto, me parece que es lo que decíamos al finalizar las conclusiones del feriante, ¿no? Que es esta idea de que ir hacia lo colectivo siempre nos pone ante la necesidad de no creer que somos más importantes que otras personas para poder hacer una historia, ni tampoco sabemos más que los demás. Yo creo que el gran éxito de proyectos sociales que trabajan desde esta lógica es que reconozcamos primero lo colectivo y después lo individual al momento de hacer las cosas. Y que el mérito, digamos, esta idea del mérito que es colectivo, ¿no? Esta idea del éxito que pueda llegar a tener siempre es compartida. Siempre el éxito del proyecto es por la organización colectiva y no tanto por la virtud individual del postproductor de la serie. Seguramente hay muchas personas muy importantes dentro del proyecto. Pero lo más importante es la raíz colectiva que tenemos y me parece que eso es lo más importante a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, nos quedan 10 minuticos y las dos últimas preguntas puntuales aunando las inquietudes a través del chat. Digamos, penúltima pregunta tiene que ver un poco con la rentabilidad y sobre todo, digamos, con el desarrollo profesional al pensar en la producción de narrativas transmedia. Entonces, ¿cómo es la búsqueda para la remuneración de estos proyectos? ¿Cómo se puede vivir a partir de las narrativas transmedia? Sí. Bueno, en principio hay que decir que los dos proyectos que vimos hoy son proyectos que consiguieron financiamiento, ¿no? Consiguieron financiamiento y por lo tanto no buscaron la rentabilidad, ¿no? Ninguno de estos dos proyectos busca vender, digamos, o comercializarse, ¿no? Como producto mediático, sino que en definitiva el camino fue inverso, el de haber diseñado e ir a buscar en una instancia de financiación, a partir de la presentación de una carpeta, un recurso que nos permitiera hacerlo. Yo creo que ese es la principal vía de financiación de los proyectos sociales, de los proyectos que no van al mercado, ¿no? Que es quizás el gran problema que tenemos. Por lo general, los proyectos que financia el mercado son proyectos que necesitan vender algo, necesitan, en definitiva, posicionar algo y demás, ¿no? Por eso las narrativas transmedia tienen ese escollo dentro del desarrollo, que vemos mucha ficción transmedia, vemos mucha publicidad transmedia, y quizás la no ficción aparece más en los nichos y demás y no se ve tanto. ¿Por qué? Porque hay menos recursos. Esto es importante reconocerlo y no nos vamos a hacer ricos haciendo documentales transmedia ni haciendo producciones transmedia sociales ni a eso. Me parece que lo que sí podemos es generar las condiciones para producir. Como decía antes, nosotros en el feriante generamos las condiciones para poder hacerlo a partir de articular con instituciones que tienen recursos y que tienen personas disponibles para trabajar. Y después, a partir de los espacios que nosotros habitamos, por ejemplo, los espacios de docencia, los espacios de trabajo grupal, aprovechar esos espacios para producir, porque no se olviden que este último proyecto que hicimos, ninguna de las personas que fue artífice de la historia cobró para hacerlo, ¿no? O sea, lo hizo por participar en un flujo de trabajo que estuvo más que nada motivado. Pero sí me parece importante decirlo, es que nosotros generamos las condiciones para producir. Generar las condiciones quiere decir tratar de ganar espacios y tiempos de creación, digamos, y sobre todo en los espacios esos institucionales que logremos, tratar de aprovecharlos para seguir potenciando y no quedarnos en la comodidad de que, bueno, ahora estamos, por ejemplo, de pronto en la universidad o en una escuela o en la cárcel y nos conformamos con ver proyectos ajenos, nos conformamos con leer algunas bibliografías y entrarle a todo este universo de temas simplemente desde ser espectadores o ser interesados, ¿no? Me parece que el gran rol para aprender la narrativa transmedia es pensar proyectos. Y siempre hay alumnos, siempre hay estudiantes, siempre hay compañeros que van a estar disponibles. Y yo creo que con muy poco se puede, como lo estamos mostrando acá. Este proyecto que yo le digo el financiamiento que tuvimos para hacer Contala como quieras, y nos vamos a reír todos juntos acá porque el financiamiento fue muy bajo. Pero lo pudimos hacer con muy poco. Igual, reitero, no nos vamos a hacer ricos haciendo proyectos sociales, salvo que el Estado se comprometa o alguna institución, digamos, quiera hacerlo de manera cada vez más, pero bueno, también la crisis hace que sea muy difícil. Sí, así es, y creo que la realidad es muy similar en nuestro país, pero finalmente están las oportunidades de desarrollar estas acciones a manera de convocatorias, de aunar esfuerzos, de trabajar, digamos, en ese sentido, y creo que
por ahí nuevamente es como la línea del camino de los amantes de las historias. Por último, una pregunta un poco, digamos que puede cerrar muy bien este webinar y es, ¿cómo hacer para que las narrativas transmedia, estos proyectos narrativos perduren en el tiempo? Bien, bien. Y ese es, me parece, el gran desafío, porque hay algo que podemos saber, que es que un proyecto transmedia sabemos cuándo empieza, como vimos hoy, sabemos cuándo inicia, pero muy difícilmente sepamos cuándo termina, ¿no? Como decía antes. Hoy estamos acá en esta videoconferencia, digamos, en este seminario, y yo conté la experiencia del feriante que empezó hace 3 años y todavía sigue generando representaciones, sentidos. Ustedes han podido conocer esta experiencia y a lo mejor alguna de ustedes ingresa después y ve el contenido y tiene una experiencia nueva sobre lo que nosotros hicimos, ¿no? Eso seguramente no estaba previsto, que yo esté acá hablando de un proyecto hace 3 años, ¿no? Por lo tanto, es difícil saber hasta dónde va a llegar. Lo que sí nosotros me parece que tenemos que saber es, en términos del diseño, cuándo va a terminar nuestra función, ¿no? Cuándo va a terminar la función de creación de ese proyecto, cuándo vamos a dejar de activar plataformas o experiencias para dar paso a la deriva del proyecto de manera independiente y más autónoma por parte de los usuarios. Por lo tanto, es eso. Yo creo que la vida del proyecto se va definiendo a medida que avanza, sin que nosotros podamos conocer mucho. Después mostramos ahí Canción de la Ciudad, Mujeres en Venta, otros proyectos, que si yo les muestro cómo eran al principio y cómo terminaron siendo, bueno, los proyectos ganaron mucho cuerpo y sumaron cosas que no estaban previstas al inicio. Por lo tanto, me parece que es muy difícil responder dónde terminan. Sobre todo, bueno, un poco podría terminar si quitamos del medio todas las plataformas, cerramos las páginas y nos vamos, pero en la medida en que el material esté disponible, como por ejemplo las piezas que hoy mostramos, siguen llegando siempre repercusiones y anécdotas y experiencias de gente que lo sigue activando, ¿no? Siempre está ahí. Patricio, nuevamente agradecerte por tu tiempo, digamos, esta generosidad de presentarnos estos 2 proyectos en el marco de este webinar para la especialización. Te agradezco de verdad muchísimo por este tiempo. Bueno, Ismael, yo te agradezco a vos primero por el espacio, por siempre estar tan atento a todo lo que hacemos acá en Rosario, por la invitación que me hiciste y sobre todo por esto, por poder tener espacio acá para contarles a todos los compañeros y las compañeras lo que estamos haciendo acá en Rosario, que para mí lo más importante es poder socializarlo. Así que agradezco a vos y a la universidad y a todas las personas que están detrás de esto. No, con todo el gusto, Patricio. Unas últimas palabras de John, que nos tiene una invitación clave sobre un evento de la universidad. John, adelante. Muchas gracias, docente Ismael, muchas gracias, docente Patricio, por la información, por ampliarnos pues toda esta gama de conocimientos. De parte de la Universidad Autónoma, quisiéramos realizarle a todos los presentes una invitación para el día 7 de noviembre. Es la invitación cordial a la Expo Wow. Es una exposición de todas las especializaciones, maestrías que tiene la Universidad Autónoma, donde estaríamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en primera jornada y a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, donde daríamos a conocer todas las posgrados, tanto en especializaciones y maestrías. Estarían conferencistas, estarían cada uno de los directores de cada programa y de cada facultad, pues dando a conocer mucho más respecto a los programas y resolviendo dudas o inquietudes que tengan correspondiente a cada uno de estas áreas. Por parte de la Universidad Autónoma, muchas gracias por asistir. Esperamos poderles ampliar la información respecto a cada una de las especializaciones y más que todo de esta especialización en estrategias de comunicación transmedia. Y de antemano quisiéramos ya incluirlos dentro de la familia WOW y ampliarles toda la información directamente de esta especialización. Quedamos muy atentos a sus comentarios, dudas o inquietudes para poderles resolver las mismas. Muchas gracias, docente, y muchas gracias, exponente Patricio. Vale. Bueno, gracias para todos y todas. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Lo mismo, fuerte abrazo, Patricio, gracias. Saludos, Ismael, gracias a vos. Estamos en contacto. Vale. Cariños.